Hola, hoy les vengo a hablar de la riqueza cultural que tiene Colombia, un país que es biodiverso y rico en su cultura biogeográfica y en sus representaciones artísticas y manifestaciones culturales. Y los gentilicios que tenemos por regiones, a los del Caribe se les conoce como costeños, a los de la zona andina algunos son los paisas. Para los pacíficos y del lado de Buenaventura son los afrocolombianos, mientras que en la zona sur de Nariño se le conocen como los pastusos. Para el pueblo amazónico son los amazónicos o los indígenas. Y para la zona del Caquetá, más cerca de Venezuela, son los llaneros. Colombia cuenta con unas regiones. La región Caribe, que es más al norte, donde está el lado de la costa que confluye con el mar. En el centro tenemos la zona andina. eh, en límites con Venezuela tenemos la Orinoquía. Abajo, en límites con Brasil, está la Amazonía. Y el Pacífico, que es todo ese borde de mar que nos conecta antes de llegar a Panamá. Y sí, cuando hablamos de la región Caribe, escuchamos Colombia, tierra querida. De la región Caribe tenemos algunas representaciones que hacen parte de las ferias y fiestas y de la gastronomía y costumbres que le dan a cada región. De esta región es el sombrero volteado o el sombrero de caña flecha. En esta región tenemos manifestaciones que incluyen desfiles, concursos de baile, tenemos la champeta, un ritmo que viene de las influencias africanas, el carnaval de Barranquilla, tenemos todo lo que tiene que ver con la cumbia, el vallenato como máximo exponente no solo de la música colombiana, sino como representación del folclore y del Caribe colombiano. Entre sus manifestaciones artísticas y representativas como cultura caribeña, les contaba que tenemos el Carnaval de Barranquilla, el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, en Sincelejo, las ferias del 20 de julio, con donde se celebra el porro sabanero, con sus desfiles en vivo, los concursos de baile, la música, los colores. Es la oportunidad para conocer el Caribe colombiano, toda esa cultura de la champeta. Y ajá, niño, es que el Caribe es lo máximo, es lo más lindo que tiene Colombia, sobre todo cuando de mar se trata, cálido y sabroso, niño. El Carnaval de Barranquilla, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, las fiestas del 20 de enero en Sincelejo con sus corralejas y la fiesta de porro, la Feria de las Flores que se celebra en Santa Marta con sus concursos de jardinería, el Festival Nacional del Porro en Salpelayo, las fiestas del mar en Santa Marta con toda su cultura marítima, y el Festival de la Candelaria en Cartagena. Y en la región Caribe de Colombia es conocida por su biodiversidad, por su influencia tropical, por sus costas, por esa brisa, por el mar, por toda la cultura gastronómica que representa las comidas que tienen coco. Y en la fauna se incluyen las tortugas marinas, los manatíes, todas las aves costeras, los manglares, los cocoteros, las palmas de montaña y las plantas acuáticas. Es un destino y un atractivo para los amantes de la naturaleza, aquellos que deseen explorar ecosistemas únicos del Caribe colombiano, uno de los mejores mares y más bonitos que existen en el Caribe. De su fauna podemos decir que hay tortugas marinas, manatíes, la tortuga carey, la laúde y la verde,
garzas, flamencos, gaviotas, peces tropicales, caimanes, y en la flora tenemos los manglares, que son súper importantes para la protección de las costas y la vida marina, los cocoteros, las palmas de montaña, en sus zonas montañosas como la Sierra Nevada de Santa Marta, algunas plantas acuáticas, otras que son ornamentales como las bugambilas, los hibiscus y las orquídeas que se cultivan en los jardines y los patios de las casas y los lugares de recreo al borde. Y sí, la zona andina tiene una característica que los diferencia y los confluye a todos los municipios que hacen parte de la región andina, y es la ruana, y muchos de ellos también tienen su sombrero. En la zona andina tenemos representaciones culturales como el bambuco, el sanjuanero, la guabina, el torbellino, la música de carrilera paisa. Esta, que es una región rica en experiencias para los viajeros, desde la exploración de su patrimonio histórico hasta la apreciación de su belleza y la diversidad de su cultura. Los paisas, los cafeteros, aquí está toda la cultura del café. La identidad de su cultura se encuentra reflejada por toda una influencia española entre los criollos y los indígenas, que les dieron una influencia a la danza, a su comida, a la arquitectura, a sus festivales, dándole pie a una diversidad cultural que es parte fundamental de la zona andina, los de Ruana. Entre las representaciones de música y danza que tenemos en la zona andina está el currulao, el pasillo, el torbellino, el bambuco, instrumentos tradicionales como la guitarra, el tiple, la bandola, la danza, hacen parte de esta cultura muy influenciada de la zona andina y toda su riqueza étnica, los bailes como el sanjuanero, el bambuco, el joropo. Existen festivales y celebraciones muy destacados como el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, que celebra su diversidad étnica frente a la música y la pintura donde se pintan sus caras, la Feria de Cali con sus fiestas de luces en Medellín. Frente a la gastronomía tenemos la bandeja paisa, la arepa, el tamal, el sancocho, que es parte integral de la dieta de los colombianos y fundamental dentro de nuestra identidad cultural y nuestra cultura gastronómica. Frente a la arquitectura colonial tenemos ciudades como Bogotá, donde se puede apreciar todo el crecimiento moderno, gótico y del renacimiento que se dio con toda esa influencia española. Y en las artesanías, pues los tejidos, la joyería y creaciones hechas a mano, la ruana por excelencia, hay sombreros como el sombrero aguadeño, el sombrero paisa. Colombia es muy rica también como en sombreros según las necesidades. Y en biodiversidad, ni qué hablar. Es rico en flora, en fauna, tiene cantidades de especies de orquídeas, el cóndor de los Andes, el colibrí que habita sus altas montañas y por supuesto también tenemos el oso de anteojos, que es el oso andino, quien lleva su chapa o su nombre, porque habita la zona de los páramos. Como les contaba, tenemos el oso de anteojos, el Trecmactos ornatus, que es muy representativo de la zona andina, el cóndor de los Andes, el Vultur grifus, el puma, que es el puma con color, el páramo. Es una representación muy cultural que nos identifica como de la zona andina. Único en el mundo, es un ecosistema de montaña característico en su región y el cóndor es el ave emblemática de los páramos, así como el oso de anteojos o el oso andino, quien le dicen el jardinero de los páramos. Y también encontramos la serpiente coral, que es la Micrurus spp, que es una serpiente venenosa, entre algunas de las fauna representativa para la región de los Andes, por nombrar. Frente a su flora representativa tenemos el frailejón como el rey del páramo, la espeletia con todas sus características y especificidades en cada uno de los páramos, la quinoa, la base de alimento para la zona andina, que es una especie de trigo,
las bromelias, que son plantas ornamentales y de las cuales son las primas de las orquídeas, las mismas orquídeas de las cuales Colombia es rica en su variedad y especificidad, y el cedro, que es la cedrela, como especie representativa de la zona andina. Pero si es del Amazonas, qué bonito suena su identidad cultural, su música indígena, sus vientos. Hoy venimos a hablarles de las manifestaciones de la región amazónica que reflejan su identidad, su selva, su conexión con los ríos, toda la identidad indígena y sus artesanías, donde se encuentran su madera y las plumas de sus pájaros, de las cuales el Amazonas, el río que nos conecta con Brasil, ese donde habita la tonina y las comunidades amazónicas, donde el agua es la fuente de conexión y de transporte para llegar a sus hogares, hacen parte de las tradiciones y preservación de la identidad cultural como las comunidades indígenas que tienen en torno a una relación natural con la selva amazónica. ¿Y cuáles son los pueblos que habitan esa región? En la Amazonía están los pueblos indígenas como los Ticuna, los Huitoto, los Nucac, los Pueo, entre otros que tienen su propia lengua, sus propias costumbres, su propia vestimenta y que tienen una relación directa con el agua. Realmente son muy selváticos. Entre las artesanías se tienen tradiciones como las lianas y todo lo que sale de la selva, y son ricos en la medicina tradicional, con poderes curativos, con médicos ancestrales y la ayahuasca. La ayahuasca como planta medicinal abunda en el ecosistema amazónico. Tienen danzas y ritos ceremoniales que se fundamentan en su vida cultural y su relación con el agua y la selva, con los pájaros, de los cuales sus tocados tienen muchas plumas y muchas cosas que sacan de la selva para sus rituales espirituales y sus formas de relacionarse en sociedad. Entre sus músicas tradicionales tienen muchas flautas, tambores y maracas con productos que les provee la misma selva. Hacen celebraciones, sobre todo las que involucran la música, la danza y sus rituales espirituales, con una narrativa oral desde su propia lengua, mitologías que se conectan con la selva. El ecosistema donde habita la Victoria Regia, ¿sí? Esa que está en las lagunas y que tiene una flor gigante que puede sostener hasta 50 kilos de pesos, es una de las floras más representativas del Amazonas, la Victoria Regia, conocida por su biodiversidad excepcional, su alto nivel de endemismo. Existen flores y plantas que solo crecen en el Amazonas, con una variedad de orquídeas, donde habita el jaguar, la anaconda, el oso perezoso, los tucanes, los delfines rosados, que se le conoce como toninas, y la conservación de la biodiversidad de la cual se compone el Amazonas es fundamental. Decirles que en la zona andina crece el agua que alimentan los ríos del Amazonas. Todos los sistemas están conectados. ¿Cuál es la flora más representativa del Amazonas? Pues tenemos árboles gigantes que son capaces de sostenerse hasta en los ecosistemas inundables de los grandes ríos amazónicos. Existen especies forestales como el caucho, de la cual existió hace mucho tiempo una guerra, la guerra de los Arana, la guerra por el caucho, donde murieron muchos indígenas esclavizados por las ansias de dinero y de caucho. También está la caoba, el palo de rosa. Entre las plantas acuáticas les contaba de la Victoria Regia, que es gigante y habita los humedales. También hay palmas con características de flora amazónica, como la palma aguaje,
que tiene un alto valor nutricional y económico para sus comunidades locales. Y están las plantas medicinales como la ayahuasca y otros como la yuca brava, de la cual se alimentan mucho para sus gastronomía. Y la fauna que habita la región amazónica, pues encontramos al jaguar, que es la pantera onca, la anaconda, que es la Eunectes marinus, el oso, el perezoso de tres dedos, que es el Bradypus variegatus, los delfines rosados, que es la Inia goforensis, tucanes, peces, mariposas, cantidad de aves. Para los turistas que les gusta el avistamiento de aves, es un lugar maravilloso para conocer fauna y flora que nunca antes sus ojos han visto. Y una de las cosas más representativas son las artesanías amazónicas, que se componen de una planta que da como una especie de guadua, la cual decoran como una especie de tótem indígena. Y sí, a eso suena la Orinoquía, a eso suena el llano. ¿Y qué encontramos en el llano? Su cultura gastronómica, su cultura vaquera, las danzas folclóricas, el joropo, las empanadas, la mamona, mitos y leyendas como el Moán, el hombre caimán, el torneo internacional de joropo, de coleo, las hamacas, los llaneros. Y para la región del Orinoco, como una de sus representaciones culturales más representativas, es la ternera la llanera, la cual encontramos en la imagen a la derecha desde su gastronomía, y el joropo con el arpa y los bailes de joropo con su reinado nacional del joropo. También encontramos el Parque Nacional Natural Tuparro. Para vivir una experiencia turística llanera, los invitamos a conocer Villavicencio con su evento anual del Monumento al Llanero, al Parque de la Vida, el Parque de los Fundadores y el Torneo Internacional de Joropo. Albergan todo un museo contemporáneo del llano y de la selva, y está el Parque Nacional Natural Tuparro, el Festival Folclórico y el Reinado Nacional del Joropo, los mercados locales y los festivales de música llanera. De su fauna podemos hablar de mamíferos, aves, reptiles y anfibios como pumas, ocelotes. También está el tapir, la danta, el chigüiro. Tienen anfibios como las boas constrictor, las anacondas y los caimanes. Y entre sus ríos y llanuras aluviales se esconden cantidad de peces como el dorado, el pavón, la palometa y algunas aves que también se alimentan de sus ecosistemas de humedales. En cuanto a la vegetación, predomina el ecosistema de sabana, con sus árboles y arbustos, las palmas, las hierbas altas. A pesar de su apariencia abierta, tiene en su clima algunos árboles como el guamo del caracolí o el samán, con grandes humedales de los cuales se alimenta su vida silvestre. Abajo vemos los cerros de Mavicure, tiene también zonas de vegetación selvática y guarda entre sus riquezas también plantas medicinales. Y es de Pacífico. ¿A qué suena el Pacífico? El Pacífico suena a río, suena a marimba de chonta. Solamente la marimba pienso yo. Y sí, a eso suena el Pacífico, por su conocida diversidad cultural enriquecida por todas sus influencias de las comunidades afrocolombianas e indígenas, rica en su gastronomía, el encocao, el arroz atollado, el tapao, el sancocho de pescado, los bollos de yuca, el guarapo de piña, la cocina al carbón, donde utilizan sus frutas para hacer ricos y deliciosos postres. ¿A qué suena el Pacífico? A marimba, a marimba de chonta.
a guadua, a maracas, a tambores, a la influencia africana en las costas del Pacífico. La región pacífica es rica en fauna y flora debido a su ubicación geográfica, porque se compone de selva y de mar, sus manglares y sus ecosistemas marinos. Es la ruta de paso de migración de las ballenas jorobadas, los peces tropicales como las focas y los leones marinos, y en la flora se encuentra exuberantes especies vegetales, incluyendo plantas medicinales, y es rico en orquídeas. Y a esto suena la zona insular de San Andrés y Providencia. Esto es Calipso. ¿Y a qué suena la zona insular en el lado del Caribe? A champeta. Bueno, la región insular de Colombia está compuesta por San Andrés y Providencia y Santa Catalina, y las islas de San Bernardo, también Gorgona y Galápagos, pero en esas no habita gente. Entonces no tenemos influencias culturales de música o danza o de festivales locales. Y en las islas de San Bernardo también hay una cultura muy interesante con el tema de la región Caribe y su influencia, y el símbolo que lo representa sobre todo de las islas, la isla palmera. Sus manifestaciones culturales son los raizales con el calipso al ritmo del bunde y la danza, que son parte importante de sus celebraciones. El idioma predominante criollo sanandresano es el creole, con su referencia de cultura raizal, y los caribeños en la parte de Colombia es una fusión rica de las influencias africanas, indígenas y europeas, con su música del vallenato, la champeta, el soca y la cumbia. La influencia del sombrero volteado, las mochilas guayú, reflejan el sincretismo religioso que cuenta este folclore y esta mitología, donde el tema del santerismo caribeño se cruza mucho con todo el tema religioso católico y la influencia árabe de la colonización de estos pueblos. Frente a la fauna y flora están las tortugas, los peces tropicales, los cocoteros. En San Andrés está la barrera de coral Seaflower, eh, y las plantas que se adaptaron por su alta salinidad. En San Bernardo son templos de manglares, se destacan las palmas cocoteras, el manzanillo y otras plantas que se fueron adaptando a los ambientes salobres, como el mangle rojo colorado en el Golfo de Morrosquillo, de lo cual tienen gran influencia. También se encuentra la babilla, todo el tema coralino y de manglar. Y bueno, así termina este recorrido por la cultura de Colombia que traía para contarles hoy, y que viva el carnaval, las fiestas y toda la memoria inmaterial que hace parte de los pueblos y de la riqueza de biodiversidad de Colombia.